Hola, hola comunidad futbolera. Estamos iniciando un nuevo vivo. Se ha producido el comienzo del hito más importante cada 4 años en el planeta Tierra, que es un mundial de fútbol, una Copa del Mundo, organizada en un país que ya lo vamos a estar comentando en el transcurso de este análisis de la primera fecha, digamos, el primer partido, el partido inaugural entre el local Qatar y Ecuador, una selección de Conmebol sudamericana que hasta última hora disputó con Chile por secretaría el acceso a Copa del Mundo. Un mundial que está lleno de asteriscos, un mundial que está lleno de dudas en cuanto a la organización, pero un mundial que en cuanto a lo futbolístico se prevé muy dinámico, con muchos goles y donde las mejores selecciones seguramente les van a ganar a las que no son tan buenas. Y este es un claro ejemplo. Ecuador sin tener un gran equipo, sin tener un equipo ofensivo en la teoría, no le bastó mucho para derrotar a un local que a estas alturas es el peor seleccionado en lo futbolístico, el peor organizador que haya comenzado en la historia una Copa del Mundo. Peor que Sudáfrica, peor que México, peor que Suecia, peor que Chile, que organizó también un mundial, pero con un buen equipo. Qatar, futbolísticamente, hoy fue una vergüenza y lo estaremos analizando con Marcelo Gómez Cogeliño, nuestro analista número 1 en la casa de EH. Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? Marce, ¿cómo estás? Espero que bien, comunidad futbolera, por supuesto, muy buenas noches de domingo. Y comenzó el Mundial de una vez por todas, lo estábamos esperando hace bastante rato. Como bien dices tú, un Mundial con demasiado asterisco, el tema de la que se arrastra desde hace 10 años, cuando fue nominado Qatar como sede del Mundial, del tema organizativo, de cómo se consigue Qatar la sede, de todas las restricciones culturales que hay, el cambio de fecha de junio hacia noviembre, que obviamente cambia totalmente el calendario del fútbol. Hace una semana estábamos viendo ligas europeas y resulta que a 6 días después estamos ya viendo el mundial cuando nosotros estábamos acostumbrados a prepararnos 3 semanas, un mes. Está cerrado todo para que ya las selecciones comenzaran a entrenarse. Va a ser un mundial bastante atípico, pero que no por todos los asteriscos bien merecidos lo vamos a dejar de ver. Recomiendo en Spotify, hay un podcast muy bueno de Revista Panenka, para mí la mejor revista de fútbol en habla hispana. Brazalete Negro se llama el podcast, que relata toda la historia, cómo se consigue Qatar, la organización del Mundial y cómo entra al fútbol a través de Francia, a través de no solo del Paris Saint-Germain, sino incluso del gobierno francés, canales de televisión, todo muy interesante. Espero algún día poder reproducirlo acá de alguna forma, resumirlo para la comunidad futbolera, pero lo que nos importa, y ahí están en la foto a mi lado aquí, el debut de Ecuador, un resultado yo creo que lo esperábamos. Había que ser algo ingenuo si uno creía que Qatar, por ser el local, solamente por el hecho de ser el local, podría rasguñar una victoria hoy día. Un triunfo claro de Ecuador, no sé si contundente en cuanto al juego del cuadro Para sudamericano, nada. pero sí merecido, en el sentido de que fue muy superior al organizador. Bueno, una foto que resume quizás Cogeliño la celebración del primer partido. Sabemos que en un mundial comenzar con el pie derecho significa comenzar con los 3 puntos en el bolsillo, y Ecuador ha logrado quizás un objetivo que no sé si va de la mano con ganarle a Qatar como país sede
o como primer partido, pero sí con la obligación de ganarle al equipo más débil de todo el torneo. Me parece que las cosas en la cabeza de un futbolista, o en la cabeza de un equipo o un entrenador, siempre hay un temor para no ser ese asterisco también que hemos visto en otros campeonatos del mundo. Por ejemplo, Argentina en el 90 con Camerún, sorpresa. De aquí para adelante, Sudáfrica, sorpresa. Y podríamos decir, ¿quién más? Corea-Japón, Japón-Corea tampoco eran grandes equipos que se esperaba que dieran algún batacazo. Ecuador logra lo suyo. Yo te digo, a ver, vamos a ir con el 11 para lo que los que están mirándonos. Así salió ambos equipos, así salieron ambos equipos. Una formación de Qatar, Cogeliño, que no sé si es que sorprendió Félix Sánchez con una línea de 5, pero ahí demostraba las intenciones de este equipo de Qatar, que era prácticamente no pasar la mitad de cancha. Jugaron muy cagados, y lo digo con mucho respeto en el sentido futbolero. Jugar cagado no significa nada más que jugar con miedo, que jugar con un temor que no es propio hacer sede, hacer un equipo sede, y menos propio hacer un equipo local. O sea, más allá de que sea el debut de Copa del Mundo, entendemos de que la localía en el fútbol es muy importante, sobre todo cuando van a haber hinchas más locales que neutrales. En este caso, Ecuador llevó su gente, pero bueno, desde el otro lado de Ecuador, yo comparto contigo, es un equipo que dentro de lo sudamericano sí está bueno analizar que han dado un salto a la europea. Se han consolidado como una selección muy física, que tiene mucha velocidad, pero que no juntan ese físico con la velocidad con buena técnica. Ecuador quizás tiene en Ener Valencia, por ahí en Romario Ibarra, y por ahí destellos en Gonzalo Plata, jugadores que no sé si te pueden cambiar la ecuación cada vez que tocan el balón, pero sí son jugadores de carácter ofensivo que Ecuador los necesita para sumar. Para mí, Pervis Estupiñán, partido bajo, muy bajo. Para mí, lo más bajo el sector izquierdo de Ecuador. Me imagino que Senegal y Países Bajos están tomando nota. Quedémonos con el local Cogeliño. ¿Era sorpresa si es que Qatar podía jugar un poquito mejor o estos Qatar? ¿O estos Qatar? Yo creo que esto es Qatar. No es más allá de eso. Por muchas razones. O sea, entendamos primero que es un debutante absoluto en mundiales, y además es debutante siendo el organizador. O sea, no tiene el mérito deportivo del buen fútbol que te lleva a clasificar. Ya en clasificar hay un mérito que al menos te dice estás por sobre el resto del continente. Increíblemente es el actual campeón de la Copa Asiática. Tiene su mérito dentro del continente, no para el Mundial, pero sí dentro de los antecedentes más cercanos. Y además que ha sido invitado a cuánto campeonato hay. Jugó la Copa de América de Brasil el 2019, jugó la Copa de Oro de la CONCACAF el 2020, justo antes de la pandemia. O sea, ha tenido roce y es un equipo que se viene preparando, entrenando desde ya hace 6 meses. Prácticamente todo el equipo es del Al-Sadd, el equipo que hasta hace un año entrenaba Xavi Hernández, y algunas incrustaciones de otros equipos de la Liga Catarí. No tiene ninguno jugando fuera de su país, y eso se nota a la hora de la intensidad. Por más que se trabaje, la intensidad con la que salió Ecuador, obviamente te come cualquier sistema que pueda ser muy trabajado, pero con jugadores poco técnicos. Qatar es un equipo que viene haciendo, ¿cómo decirlo?, moldes en sus selecciones desde hace 10 años, desde que se entera que va a ser sede, con el trabajo de la academia Aspire, que es como el centro de formación de jugadores de Qatar. Se traen en su momento a muchos entrenadores de la Masía de Barcelona, comienzan a trabajar de una forma del 4-3-3. El mismo entrenador actual, Félix Sánchez, el español, trabajó en el Barcelona en las inferiores,
O sea, hay un proceso que no podemos restarle mérito, pero la calidad de los jugadores sigue siendo muy baja. O sea, de hecho, ellos cambian su esquema de 4-3-3 a 5-3-2 hace más o menos un año porque entienden que por el fútbol que tienen, es mejor no ser el peor organizador de la historia que buscar la épica de la clasificación. Pero ya Así son el peor de que, la historia, ya lo son. y lo van a hacer, lo van a hacer. El tema es que cómo eres el peor, si eres el de peor rendimiento o un equipo bochornoso. Y daba toda la impresión de que iba a ser así en los primeros 15 minutos, con los errores del arquero, con la inocencia de los jugadores. Me llamó la atención, no solo para no poder salir jugando, en los laterales. En los laterales, la cantidad de pelotas que perdían en los laterales a favor era una cosa increíble. Increíble, ni siquiera le daban el balón a su compañero en un lateral, cosa que Eso para mí es Rosa jugar lo va a cagado, ver. hermano. Ahí. A ver, para el chileno, por lo menos para nosotros que hicimos ese partido, me acuerdo que lo relató Javier para EH Radio y yo lo comenté, ese Qatar-Chile preparativo a esta cita. Qatar no cometió ese tipo de errores, ¿se entiende? Y lo hablamos durante el partido, que jugar cagado finalmente te coarta, te cohíbe o inhibe cualquier tipo de estrategia. O sea, Félix Sánchez le pudo haber dicho a los muchachos una semana atrás, miren muchachos, vamos a tratar de aguantar el partido, vamos a ver si podemos llegar 0-0 la primera media hora, pero cuando se puede atacar, se sale con un libreto, ¿se entiende? Entonces, más allá de la mala ejecución de un lateral o de la imprecisión en una cancha realmente espectacular, o sea, dar un pase malo en ese césped te declara como un jugador no apto para pisarlo. Partamos por eso. Pero más allá de los nervios o más allá de quizás no encontrarse en el partido con la confianza suficiente para poder rotar el balón, ir tocando con los compañeros, jugar cagado significa que el libreto no existe. Entonces, cuando Qatar tenía la pelota, no sabía qué hacer con la pelota. Y eso tampoco lo pudo capitalizar Ecuador. Probablemente debe ser el primer partido estadio lleno que juega la selección de Qatar, partiendo por eso. O sea, ya el escenario, no solo por ser la inauguración del Mundial, sino que por jugar estadio lleno debe ser algo nuevo para ellos. Y la Liga Qatarí puede tener muchas lucas, mucha inversión, muchos buenos jugadores en su fase de retiro, pero con un gran currículum previo, pero los estadios están vacíos. Y eso también influye. Imagínate pasar de la nada a jugar con 1.000 personas a después debutar en una Copa del Mundo con 80.000, aunque sea en local. Eh, también te come, más todavía ante una generación, ante un país que no tiene ninguna experiencia previa en algún torneo de esta envergadura. O sea, Qatar, fuera de las copas continentales, eh, tiene el único antecedente de los Juegos Olímpicos del 84, donde precisamente jugó con Chile. No tiene ninguna otra clasificación. Algunos mundiales juveniles, el 95 donde fue organizador, donde fue Chile, pero muy poco a nivel de competencia y prácticamente nula adulta. O sea, es totalmente diferente. Además, cuando tienes cierta responsabilidad, porque, ok, jugó la Copa América acá de Brasil, jugó la CONCACAF, pero sin ninguna obligación. O sea, ser invitado, no tiene ningún registro para ellos de competitividad, de obligación de ganar. Acá sí hay una obligación, al menos ser decorosos, y no dieron el ancho, no dieron el ancho. eh, no hubo ningún remate que contuviera Galíndez de partida. Tienen alguna ocasión faltando 5 minutos para que termine el partido, pero Y el cabezazo sería, en el primer tiempo, terminando el primer tiempo, el cabezazo casi en área chica, que bueno, ahí también claro. desnuda la deficiencia técnica de los cataríes por un tema de base. Bueno, no sé si te das cuenta que en este 11 aparece, valga la redundancia, el número 11 Afif, que tú lo veías prácticamente volantear en la zona media, no estaba jugando tan arriba, y me parece que ese jugador Afif era el más intentó, por lo menos no se escondió. El número 10, Alay 2,
estaba escondido detrás de Méndez, de Caicedo todo el partido. Y al bueno de Almoez Ali, bueno, no pudo conectar ese cabezazo. Es muy difícil poder jugar así. Y lo del arquero en la primera parte del partido, 20 primeros minutos del terror. Ahora, concentrémonos en Ecuador porque yo creo que aquí, como lección al medio chileno, a nosotros que siempre nos gusta hablar de desarrollo, tenemos que analizar a Ecuador ya no solamente como este equipo que está jugando efectivamente la Copa del Mundo, que ahora con 3 puntos en el bolsillo puede aspirar, qué sé yo, si le puede sacar un buen resultado a Senegal, aspirar a pasar octavos de final. Hay que analizar a Ecuador como competencia de Chile para los años que vienen, más allá de esta amplitud de cupos que se vienen para el Mundial del 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Me parece que Ecuador está marcando una pauta, es lo que te digo yo. Eh, no son jugadores que desde el pie uno dice, oh, qué gran selección, pero es un equipo que físicamente está a la altura de mantener un ritmo competitivo para por lo menos aguantar un 0-0 frente a potencias del mundo. Y ese salto físico quizás no lo vimos tan presente hoy porque Qatar no presentó mucha resistencia, pero probablemente lo podamos ver con Senegal y con Holanda. Cosa que le viene bien al entrenador que tiene Ecuador. Gustavo Alfaro es un entrenador que ha hecho su carrera siendo un DT defensivo, que le gusta meterse atrás, salir en contragolpe. Y tiene los jugadores y tiene los jugadores tanto para poder defenderse, el esquema y la capacidad para salir en contragolpe. Hoy día no vimos, creo yo, a un Ecuador tan contundente porque no le da más, para mí, en mi opinión, para hacer una selección que proponga, que tenga la obligación de llevar el partido eh, los 90 minutos, que sea el poseedor del balón y de las acciones los 90 minutos. Eso a Ecuador no le viene muy bien. Le conviene ser más ser defensivo. De Pero por hecho, un tema de entrenador. Ahí, a ver, perdona que te sí, sí, interrumpa. Ahí estamos viendo quizás que los atributos que estamos analizando ahora, físico y velocidad, para el planteo de Alfaro le caen como anillo al dedo. Pero Ecuador es un equipo que se tenga que restringir a no jugar para adelante, eso lo tendríamos no, que comprobar con otro tipo de entrenador. Por ejemplo, Gareca, si es que llegara a Ecuador. ¿Sería Ecuador el mismo? Entonces, eso es lo que te planteo, Cogeliño. Perdona que te haga este punto seguido, porque Chile, hoy por hoy, llevándolo al plano de la competencia, Ecuador contra Chile, no solamente a nivel de clubes y el éxito continental a nivel de clubes, sino que comparando momentos de selección, Chile se le dice que juega bien, que juega bonito, que tiene jugadores que de mitad de cancha para adelante siempre te sacan algo, pero no convierte goles. ¿Se entiende? Entonces, en este libreto de Ecuador, ¿podemos imaginarnos a Chile, un equipo que quizás no tenga el arco de frente en todo el partido presente, o que quizás desde lo físico y desde la velocidad pueda amarrar partidos complicados? Entonces, ya ese plus y esa estrategia que le da el técnico de turno hace interesante a Ecuador. Ahora bien, como tú señalas, y ahora te devuelvo el pase, desde lo futbolístico, este es un mundial para seleccionados que juegan bien al balón. Esa es mi teoría. Obviamente es el primer partido del mundial, pero para mí no va a haber sorpresas en este mundial porque las selecciones que son buenas para el fútbol le sacan 10 cuerpos a seleccionados como Ecuador. O sea que Ecuador defensivamente, para poder hacerle partido a una España, a una Portugal, a una Brasil, a una Argentina, tiene que colgarse del travesaño, cruzar todo lo que tenga que cruzar e irse a los penales 0-0. ¿Se entiende? claro, o aprovechar un contragolpe muy, muy potente, rápido. No sé, desde algún córner en área propia, una cosa así, porque tiene los jugadores
tiene una potencia física en sus extremos, en los laterales, en los volantes externos, la velocidad que tiene Estupiñán, la potencia para llegar. Tú decías, lo comparaba recién con Chile, que claro, Chile puede tener quizás jugadores más talentosos, pero no tiene lo que se necesita para penetrar una defensa y un arco rival, que es profundidad. Y Ecuador la tiene. Ecuador la tiene en la potencia de sus jugadores, en llevar el balón en velocidad, no en conducción de enlace, la que uno podría decir el 10 clásico gambeteador, no, sino que es conducción rápida y sacarte en virtud de la potencia y los toques de primera, triangulaciones rápidas pasadas de los laterales. O sea, cómo termina, por ejemplo, hoy día Ecuador el segundo gol, es un centro del lateral que te lo hace de primera y tú no lo ves ese centro en ningún momento en ninguno de los partidos de la Liga Chilena, en ninguno. No, ninguno. Ninguno, absolutamente ninguno. Un centro a la carrera. Hablemos de pase a la carrera, porque esos son pases finalmente. A este nivel, claramente es un pase. Con comba, ¿me entiendes? O sea, es el centro pensado mientras el jugador corre, que puede sonar muy básico, pero en el fútbol chileno no se hace. En el fútbol chileno el jugador corre, la pide, se ubica, mira, piensa y centra. Eso ya son Exacto. 6 acciones en las que pierdes tiempo de decisión, pierdes velocidad, pero en el segundo gol de Ecuador no. Preciado va a la carrera y te mete un centro con una comba tremenda, hermosa, porque no es un centro recto. Puede ser angulado, puede ser directo, pero no es recto, sino que es así a la cabeza de Ener Valencia. Esos centros tú no los ves y eso es profundidad. Eso es aprovechar la velocidad de tu lateral para que en esa velocidad te saque un centro por sobre la media que deje parada la defensa rival, porque yo puedo tener al mismo lateral derecho en Chile con la misma potencia, con la misma velocidad, pero si lo hago jugar 1 o 2 segundos más tarde, termina convirtiéndose en un lateral corriente y no explota su mayor capacidad. A ver, siguiendo esta línea de análisis para con Ecuador, el trabajo de Jason Méndez, Moisés Caicedo, que son dos jugadores que uno puede decir son voluntariosos, son de un corte obviamente muy defensivo. Méndez, un jugador muy inteligente que por muchos momentos del partido juega como líbero para darle salida al equipo. No es una salida profunda, pero sí le evita la tenencia del balón, y este tema también lo hemos conversado nosotros con Geliño, y es algo que tú no ves en Liga Chilena, que el volante central tenga el panorama y la técnica para agilizar el trámite de la salida. ¿Qué es lo que vemos nosotros en Liga Chilena? El primer central toca para el lado del segundo central, y el segundo central se la devuelve con un toque cansino al primer central, y luego se abre la pelota a los laterales ven para adelante, tienen a alguien encima, retroceden. En esa función que vemos también a grandes equipos realizarlo, podemos ver así, jugar un poco así al City, podemos jugar así, ver un poquito lo que hace el Real Madrid. Cuando los volantes retroceden, cuando hay un volante que se acopla a la línea defensiva y sale para adelante, o sea, tiene ese pase para adelante, ¿se entiende? Eso yo creo que pasa desapercibido mucho en el partido, pero en ese sentido Méndez me gustó mucho, y también todo lo que corre. Cuando hablamos de dos diferencias en la zona media, entendemos que en este tipo de equipos como Ecuador, los volantes centrales sí tienen que ser quitadores, porque el volumen de juego no está concentrado en la posesión, como lo mencionábamos recién. Entonces, ellos tratan de molestar, de pinchar, de robar balones, y lo consiguen, y si no, te talan. Falta. Caicedo se ganó una cartulina amarilla en el partido, Jason Méndez también amarilla en el partido. Entonces ahí te demuestra que son los únicos 2 amonestados de Ecuador en el partido. Te demuestra también esto que estoy tratando de graficar. Son volantes que tú no ves en Liga Chilena, y son volantes que ya Ecuador ha formado, está formando y formará de aquí para adelante.
Y eso hermano, me parece que la media chilena, desde el estamento que sea, llámese ANFP, Federación, Periodismo, formadores varios, representantes, todavía no saben que ahí está el negocio en el fútbol. Es, es que, a ver, lo de Ecuador no sé si es un proceso ordenado que sigue una sola línea, pero es un proceso que viene desde hace casi 30 años. Con el primer paso que da Ecuador cuando se da cuenta que es una absoluta comparsa en Sudamérica, es para la eliminatoria. Cuando asume Dusan Draskovic, él en el 91 hace todo un trabajo entre el 91 y la eliminatoria del 94, formando jugadores, y el primer cambio brusco que se hace es que se da cuenta que en Guayaquil no pasa nada y pasan a jugar a Quito. Y eso, por Dios, que a dos eliminatorias siguientes estaban jugando su primer mundial siendo imbatibles en casa, ocupando ese fuerte. Y el otro es el primero, el haberse dado cuenta que existía una mina de oro en una región de Ecuador llamada Esmeraldas, donde tenía jugadores que superaban ampliamente no solo la media física de los ecuatorianos, sino que la media física del fútbol sudamericano. Uno ve la selección de Ecuador y el 90% son jugadores de raza negra, y resulta que en Ecuador el porcentaje de población de raza negra no llega al 10%. O sea, son jugadores que salen de cierta zona. Uno de repente lo tira a broma de tantos apellidos, tantos Caicedo, tantos Ayoví, todo, al final terminan siendo de la misma zona, de alguna otra forma tienen su nexo. Por ende, ellos han ido aprovechando, ven algo bueno y lo explotan y lo reproducen. Y lo reproducen como a través de quizás hoy por hoy la mejor cantera de Sudamérica, que es Independiente del Valle. O sea, hoy día habían 5 jugadores formados en Independiente del Valle, supera la de, creo que hay más de 10 jugadores de la nómina ecuatoriana formados en esa cantera. Un equipo que está hecho para formar jugadores, pero para a la vez lograr resultados. No es un equipo que, como es la mentalidad chilena, que te dice, juega 3 partidos, no llega una oferta, vendámoslos, y después se autocatalogan de equipo formador. No, estos son jugadores que hacen sus temporadas en primera división, llevan al equipo a jugar copas internacionales, juegan al menos alguna copa internacional con el equipo, con Independiente del Valle en este caso, y de ahí salen, y no salen normalmente a una liga poderosa, sino que están haciendo una liga de transición. No hay quizás ningún jugador en Ecuador con la categoría para dar el salto inmediato, como, qué sé yo, lo hizo en Chile Vidal, que pasa al Leverkusen de inmediato, o Matías Fernández en su mejor momento, que pasa al Villarreal, a un Villarreal de Champions. No, ellos han hecho una estación intermedia. Hincapié, por ejemplo, pasa a Talleres, tiene a jugadores que han pasado al fútbol belga, y de ahí pasan a otra liga. La excepción en este caso es Moisés Caicedo, que pasa inmediatamente a jugar a la Premier, al Brighton. Pero tienen un proceso de crecimiento que tú dices, esto es un trabajo que va en ascenso. Parecía que la generación... de hecho, Alfaro se da el lujo, por ejemplo, él borra a toda la generación anterior de Ecuador, salvo a Ener Valencia. Lo borra, porque en esta selección podía estar perfectamente Novoa, que lleva 15 años jugando en el fútbol ruso, a Felipe Caicedo, que hasta la temporada pasada estaba en el Inter, en la Lazio. Lo borra, derechamente no juega las eliminatorias. O sea, se sacó 3, 4 jugadores que perfectamente uno podía decir iban a ser los ejes de esta eliminatoria, los emblemas, y no. Equipo joven, aprovechemos que es un equipo joven, nosotros jugamos físico, nosotros jugamos a la explosión, no me sirven los veteranos. Y acá está el trabajo. Aún no lo veo como un equipo que vaya a dar una sorpresa mayor. Yo creo que No, para mí clasifica Holanda y Senegal. Lo estoy diciendo hoy día, un día de haberse jugado
el primer día del Mundial. Pero sí, comparándolo con Chile, que es lo que nos interesa, Ecuador en este momento nos está sacando bastantes cuerpos de distancia. A ver, yo te digo, ese es el análisis para nosotros, porque esta Copa del Mundo, obviamente, no estamos hablando de Ecuador como un equipo favorito, pero sí estamos hablando de Ecuador, un equipo interesante para observar dentro de lo que es la región Conmebol. Eh, en relación a los equipos que han formado, en este caso a Méndez y a Caicedo, los dos salen de Independiente del Valle. Un Méndez que juega en la MLS, uno dirá, la MLS, bueno, no es la gran maravilla, pero Y no es titular. y no es titular, pero este tipo de jugadores, al ser tomados, por ejemplo, con la mentalidad que tiene Alfaro realmente es un entrenador que últimamente ha evolucionado mucho en el tema parental que tiene que tener un entrenador. Hoy por hoy vemos ejemplos en el primer mundo, Carleto, Mourinho, Klopp, Guardiola, que son jugadores cercanos, o sea, son entrenadores cercanos a los jugadores que tú ves en esa dinámica, tanto en conferencia de prensa como en los partidos, que tienen esa palabra o ese gesto contenedor. No son entrenadores que son déspotas, no son entrenadores que son autoritarios. Gareca, otro ejemplo, con Perú. Entonces, vámonos dando cuenta también que desde la banca, este tipo de entrenadores no son muchos los que están presentes en ninguna liga sudamericana. El entrenador brasileño sí últimamente se está transformando en este tipo de entrenador. Tite también es un entrenador que cuida mucho desde el lenguaje también a sus jugadores. Pero a nivel de clubes o a nivel de selección, Chile no tiene ese entrenador. Para mí ese entrenador, la gente le podrá gustar o no, es Gustavo Huerta. Gustavo Huerta quizás no lo conocerán en Europa, no lo conocerán en el mundo del fútbol a nivel extranjero, pero es un jugador que uno ve el proceso que ha tenido en Cobresal, el otro Jaime García, entrenadores que son casi como una figura paterna para sus jugadores. Me parece que eso también está bueno analizarlo y tú ves que ese efecto que tienen en los jugadores los hace ser, jueguen o no de titulares en sus equipos, jueguen o no en una liga importante, llámese competitiva o no, sea en Europa o sea en otro mundo, o digo en otro continente, cuando tú ves el núcleo de una selección, tiene que ver con esto, con ser un equipo. Ecuador es un equipo, no sé si interesante, es un equipo ordenado, es un equipo que a Alfaro no le van a hacer goles pelotudos, me imagino que no le van a hacer un gol de pelota parada jugando rápido, siempre va a haber alguien encima de la pelota, o un lateral, creo que van a estar todos tratando de estar atentos a los vacíos, o qué sé yo, veo a Galíndez, un arquero que quizá uno lo dice, lo vimos en Universidad de Chile, no ataja en Europa, pero no es un arquero como el de Arabia, digo, como el de Qatar, que en vez de atenazarla te da rebote, de que sale a cazar mosca y gracias al VAR no fue gol la primera intervención que tiene. Me parece que en su línea de Ecuador es un equipo que va a definir el grupo con Senegal y yo creo que Holanda le va a hacer por lo menos dos, tres goles a Ecuador. O sea, si Holanda vio el partido meticulosamente que hizo hoy día Ecuador, se lo comen por las bandas, se lo van a comer por las bandas a Ecuador. Y la velocidad, cuando hay equipos como Holanda, digo, como Países Bajos, hay que decirle Países Bajos, o como estas potencias que para mí son candidatas, Portugal, España, para mí Portugal, España son candidatos, Brasil, cuando ya no solamente hay que correr tras la pelota, sino que hay que correr casi que en bloque, tratando de contener cómo se toca y se juega al vacío rápidamente. Y sobre todo con selecciones que tienen por afuera estrellas del mundo, en este caso Brasil, Portugal, que te matan por afuera. Entonces, Ecuador, ojo con sus laterales, porque hoy día salió bien la fórmula, pero me imagino que con selecciones que juegan mucho mejor y mucho más rápido al mismo tiempo que juegan bien, se les va a complicar mucho. Sí, Cogeliño, para cerrar lo que sí, señalaba sí, Marce, para mí la debilidad de Ecuador pasa por el sector derecho. Ángelo Preciado y Torres, no recuerdo el nombre, Félix, creo Félix Torres, el central, o sea, es
es notoria la diferencia de nivel del sector derecho de la defensa de Ecuador versus la de la izquierda. A mí, Hincapié, me parece un jugadorazo, Sí, eh, pero es notorio, o sea, es mucha la diferencia y creo que por ahí Países Bajos lo puede aprovechar el próximo partido. Además, que tenemos Países Bajos con un Bangal que, que juega su propio Last Dance, algo va a dar. Además que Países Bajos es un equipo un poco atípico porque está mucho más potente en este mundial de manera defensivamente que ofensivamente. No tiene los extremos y los centros delanteros de antaño. No quiere decir que sea una mala delantera, pero sí desde atrás tiene mucho mejor pie, mucho mejor balón que adelante. Así que jugar por las bandas, cómo se está aprovechando en el fútbol de hoy día, va a ser importantísimo. Yo creo que Ecuador hizo lo que tenía que hacer y aprovechar este mundial como crecimiento, y la gran interrogante de Senegal, cómo le va a afectar la baja de Mané. Sigue siendo un muy buen equipo para mí, pero sí, sabemos, sí. pero sabe- pero sabemos que estas selecciones, cuando pierden a su máxima estrella, por más que sea un gran equipo, pueden irse abajo anímicamente, y ahí está el interrogante de todo el mundo. Ver cómo va a responder mañana Senegal ante eso. A ver, mañana, entre paréntesis, vamos a estar con el relato y los comentarios de este partido Senegal-Países Bajos por EH Radio, múltiple plataforma. Claramente el favorito del grupo de la zona es Países Bajos, pero lo que tú dices, yo creo que Senegal mañana se va a empezar a sentir el equipo que puede llegar a ser sin Mané. Pero ojo con Senegal, que me parece que no es un equipo que dentro de su estructura, eh, orden táctico, pueda resentirse. Puede que se le quite el factor gol, ¿se entiende? Pero desde la defensa hasta el medio campo me parece que sería un equipo que no pierde mucho. De repente un equipo que necesita el gol, que necesita su figura, claramente desde lo mental uno queda frágil. Pero yo estoy repasando los delanteros de Senegal, tienen a un, tienen a un delantero que pasa muy piola porque quizá no mucha gente ve partidos del Watford, que ese es Ismail Azar, y tienen a un chico que juega en el Villarreal, a Nicolas Jackson, que yo no sé tampoco si la gente lo tiene muy presente, pero es un chico que dicen es una promesa, y, y no sé, lo veo un equipo Senegal que desde lo futbolístico puede que sea similar a lo que va a ser Ecuador o lo que hizo Ecuador hoy día, pero en el mano a mano son jugadores que te matan. Creo que con Países Bajos no sé si lo vamos a poder ver tan demostrado eso, pero cuando toque ese Senegal-Ecuador, ahí se define la suerte del grupo claramente. Sí, va a estar muy bueno ese partido, va a estar muy bueno, y el de mañana también. O sea, la nómina de Senegal, tienes a Mendy, el arquero del Chelsea, tienes a Koulibaly en la zona central. Eh, Eso es lo que te digo, eso es lo que te digo, que a Koulibaly no se le va a olvidar jugar, y cuando vaya a tener que ir a los córner, a un tiro libre, no se le va a olvidar cabecear. Entonces, claro, pierdes a Mané, que es tu figura en ataque, pero tienes un arquero sólido, tienes una defensa sólida, tienes mediocampistas sólidos. Eh, ahí claramente los delanteros, algunos se va a tener que destapar. Pero la pelota parada, ojo con Senegal también. y la velocidad que tiene en una contra, quien tú decías, Sar del Watford, es un delantero rapidísimo, y un muy buen mediocampo. Tienes un muy buen mediocampo. Está Güelle, Cuyaté, que es un poquito, lo encuentro un poquito más lento, pero sí, es muy buen volante. Mendy, que en su momento, no sé si todavía está en el Leicester. No, Están en Leicester. es un equipo interesante. Además, con un DT
ya lleva un proceso largo. O sea, Aliou Cissé en los últimos años, o sea, ha estado él como jugador y como entrenador en todos los hitos futbolísticos de Senegal en su historia. O sea, clasifican primera final de la Copa Africana en el 2002, jugador Cissé. Primer mundial de Senegal, llegan a cuarto de final, jugaba Cissé. Luego en el mundial de Rusia, donde quedan eliminados en primera fase, creo que por tarjetas amarillas, una cosa insólita, pero lo que habla de lo parejo que fue el grupo, Cissé entrenador. Y entre este periodo, en el periodo entre mundiales, las dos Copas de África, finalista y campeón. O sea, es un entrenador que le ha sacado provecho al buen plantel que tiene. No es que lo agarre ahora y uno esté jugando una apuesta de ver cómo va a ser Senegal. O sea, hay trabajo previo y hay resultados conseguidos por este equipo con este entrenador. Exacto. Bueno, eso es todo por hoy, Cogeliño, comunidad futbolera. Estamos resolviendo también lo que va a ser la cobertura del Mundial, por lo menos el partido de la fecha. Mientras no haya problema de derechos, lo haremos. Para nosotros mañana, más que el partido de la fecha, digamos el partido de la jornada, porque de aquí para adelante se van a mezclar fixture de grupos. Obviamente Senegal con Países Bajos se lleva la atracción del día. Países Bajos, no sé si para muchos es candidato o candidata, pero tiene jugadores y tiene, como decía Cogeliño, un estilo que lo propone su entrenador, que en títulos quizás ha venido de más a menos en su historia como director técnico Lucho Van Gaal, pero Lucho Van Gaal representa una institución a la hora de estrategia también. Y ojo que Lucho Van Gaal te metió semifinal en Brasil 2014, así que no es un entrenador ajeno a la experiencia también de lo que es dirigir una Copa del Mundo, que finalmente eso pesa, eso pesa. No estamos hablando de un Bora Milutinovic o un Carlos Parreira que dirigieron mundiales con Arabia Saudita, con Costa Rica, con Angola, con Surinam, con Taiwán. No, estamos hablando de un peso pesado del fútbol mundial. Y ahora tiene nuevamente una selección que uno puede decir Holanda, ojo con Holanda, porque está en el camino de Argentina. Si es que ambos ganan sus grupos en cuartos de final, se tendrían que enfrentar, si nos dice la lógica, Países Bajos con Argentina, Cogeliño. Sí, comienza ya mañana el Mundial en serio, con la dinámica de partidos que uno espera ver. Quedamos con gustito a poco por el nivel del partido y por el hecho que haya sido uno solo, un día domingo. Está ideal para haberse encerrado todo el día a ver fútbol, pero comienza mañana a las 10 Inglaterra-Irán, a la 1 de la tarde transmisión de H, Senegal-Países Bajos, y luego a las 4 de la tarde Estados Unidos-Gales. Así que ahora sí, arranca el Mundial y por supuesto vamos a estar aquí todas las noches comentando cada jornada de fútbol. Bueno, mañana sí que nos toca harto trabajo. Habrá 3 partidos para observar y luego a la noche EAH Mundial en este mismo formato. Estamos hoy día en Twitch, estamos en Twitter y seguramente mañana nos vamos a ir acomodando con lo que es YouTube y nuestras plataformas. Comunidad futbolera, cuídense mucho. Cogeliño, muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Recuerden, EAH presente en la Copa del Mundo. No juega Chile, que dicho sea de paso, hoy día jugó Chile, pero creo que no mucha gente le dio bolilla a eso. Y bueno, estamos viendo el Mundial y a nosotros nos gusta también analizar el fútbol de Mundial porque pensamos en el desarrollo también de nuestro país. Y Ecuador, por lo menos Ecuador nos deja bastante que aprender, bastante que aprender. Qatar, claramente, un desastre y veremos si pasa, bueno, nos vamos con la última, veremos si la gente lo puede soportar, Cogeliño, porque hoy día los cataríes viejos querían sacar un arma y prenderle fuego a la gente. Sí, varias cosas, y el hecho también ahí vemos que el partido, en la transmisión señalaban que faltando 20 minutos para terminar el partido ya el estadio estaba semi vacío, la gente se fue. O sea, eso te refleja
el poco concepto de fútbol que maneja el país organizador. ¿No? Y lo mal perdedores que son, eso es lo que te digo, lo mal perdedores que son. Es que, claro, sí, es un país tan extraño, o sea, Qatar es un país donde imagínate que el 10% de su población es catarí, el resto son inmigrantes trabajadores, es un país que no tiene costumbre de fútbol, es un deporte artificial, artificial prácticamente para ellos, que nace desde la idea del emir, del jefe de Estado, de a través del fútbol desarrollarse como país, pero no es algo arraigado en la cultura de la gente de Qatar. Es un mundial demasiado extraño en cuanto a su organización. Eh, Así que vuelvo a recomendar el podcast Brazalete Negro, búsquelo en Spotify, porque ahí desarrolla latamente cómo es el fútbol en Qatar y ahí uno va entendiendo ciertas reacciones como la de la gente hoy día. Vamos a ver cómo se desarrolla el Mundial si en los próximos partidos donde obviamente no esté el organizador, si hay más gente extranjera, de los países que juegan, cómo se desarrolla el público, hay todo un ambiente también fuera de la cancha atípico, porque no es la fiesta que uno ve siempre en estos reportajes lado B, no, es totalmente distinto, así que también eso en algún momento lo vamos a analizar. Sí, bueno, está claro que, Qatar, el mundial está en la cancha. No es como otros eventos donde también el folclore y por qué no decirlo, algún tipo de chimuchina estaba presente entre las calles. Eh, bueno, vamos a ver qué desenlace tiene todo esto en Qatar. Mientras la gente esté tranquila por allá, todo va a estar bien. Comunidad futbolera, ahora sí nos despedimos y nos vemos mañana. Recuerden, Senegal, Países Bajos y luego EH Mundial por la noche para seguir esta cobertura Qatar 2022. Comenzó la Copa del Mundo y también comenzó para nosotros un análisis digno, por lo menos digno de observar que nos va a refrescar un poquito de lo que es la Liga Chilena. Cogiliño, buena noche. Un abrazo a todos, nos vemos mañana. Chao, chao.